Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos y este improvisando que promete, la verdad, porque nuestro invitado es un maravilloso humorista, pero si queremos ser aún más específicos en esa rama del humor que le caracteriza y que le hace querido, conocido y reconocido, bueno, destaca como uno de los grandes, sin lugar a dudas, imitador de voces. Es extraordinario. Que no son pocas voces, habría que decir. Y tiene una capacidad casi única, pocos tienen este dominio de hacer switch, de cambiar de una voz a otra, pero así, en medio de una misma frase y de una sola conversación. Una facilidad que raya en lo increíble, una cosa que parece editada y no lo es. Es una capacidad que tiene. Es un hombre sencillo, es un hombre cercano, es un hombre dispuesto, tiene una pinta de bonachón. Estamos hablando de David Comedia. David, ¿cómo estás tú? Hermano, feliz, feliz. Gracias oye, tremenda antesala. Gracias por la invitación. Gracias a Miguel Delgado. Gracias por despertarme. Aquí es una hora menos, Román, ¿oíste? Toma en cuenta eso, por si acaso me agarra un poquito lento hoy. Bueno, agradece que no lo hicimos en vivo porque serían las 5 de la mañana cuando arrancamos el programa. Miguelacho, coincides en la pinta de bonachón de David Comedia. Sí, bueno, así dicen, así dicen los que yo les presto plata y no devuelven. No, si es bueno, ¿vale? Es muy buena gente, ¿vale? Sí. David, si te digo, para comenzar, y ya le vamos a dar la palabra a Miguel Delgado, si te digo Puerto La Cruz, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? La empanada del ferry. ¿Cuál de ellas? La de pabellón. No, chico, por favor, no me faltes el respeto. La empanada de cazón, y de paso hay una salsita que le ponen pepitona con mejillón y cosas así picaditas, y tú la vas a echar salsita y mordisco, pero allá llega el caraqueño, chamo, está buenísima esta empanada, está buena. Mira, dame otra, y ya te vas transformando en oriental cuando te empiezas a comer ese lo sazón que hace la pepitona. La pepitona hace milagro. Miguel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué opinas tú de la pepitona, Miguel? Buen día. Bueno, mira, yo tengo un problema con las pepitonas porque mi mamá, la nena Esteve, quien era una maga de rendir en época de precaria situación económica, un día mi mamá compró una caja con 64 laticas de pepitona y mi hermano Raúl y yo estuvimos comiendo pepitonas guisadas, en salsa para pasto, en relleno para las arepas, pero fueron como 3 meses comiendo pepitonas y yo no quiero saber de las Miguel, pepitonas. eso explica ya muchas cosas de ti. Explica muchas cosas de ti, ya entiendo. Sí. Oye, gusto, David, encantado en saludarte. De verdad que es un placer grande cuando tenemos algún humorista en nuestro improvisando de cada viernes. Con David Comedia, por supuesto, gracias. Se reúne buena parte de lo que es la nueva ola, por decirlo así, del humorismo en Venezuela, porque hay algunos que ya, unos han desaparecido, como el caso del querido, recordado, eterno, como siempre le decimos, Pedro León Zapata. El caso de, ahorita acaba de fallecer Donoso, y para de contar, pues gente maravillosa, Graterolacho, tantos y queridos amigos con los cuales hemos compartido tú y yo entrañables momentos y momentos inolvidables, de tal manera ahora que siento, Miguel, el humor nos hace más ricos en la vida, así lo siento. Siento, Miguel, que David es una transición, es ese eslabón que conecta a esa generación de la que estás hablando con los nuevos humoristas, y será un privilegio para ti, David, compartir como compartes con, por ejemplo, nombres como Emilio Lovera. ¿Qué representa eso para ti? Seguramente creciste viéndolo. Sí, crecí viéndolo, y yo creo que a pesar de que no estuve en La Rochela, eso sirvió para mí de escuela. Claro. De hecho, es referencia, ellos todos los humoristas, todos los que fueron de La Rochela, para mí fueron han sido referencia a lo que yo actualmente estoy haciendo. Yo siempre me he caracterizado por hacer humor muy parecido a ellos. De hecho, el mismo Rafucho lo dice. Oye, vieja, tú pareciera que fuera de La Rochela. Me lo dice Rafucho, Emilio también lo dice. Me siento un rochelero más, tanto así que cuando hicieron la radio cuarentena, Emilio me incluyó en el elenco, y para mí fue
Imagínate, aparecer allí en ese cartel, lo primero que hice fue enviárselo a mi mamá. ¡Mamá, lo logramos! Así, bueno, logramos un título. De verdad, para mí es una gran satisfacción y siempre me identifico con ese estilo de humor. Aunque actualmente están haciendo otras cosas, yo me voy con la vieja escuela. Sí, sí. ¿Y cuándo fue realmente tu primer coqueteo con la comedia, David? ¿Cuándo comenzó primero, repito, ese primer coqueteo? ¿Y cuándo descubres realmente que, ya va, de esto puedo hacer vida, de esto puedo vivir? ¿Cuándo? Ocurrió en el año de 2011, cuando David Comedia se presentó en Tiburón Club en la ciudad de Puerto La Cruz. En ese entonces, mira, yo comencé, la primera vez que me paré en una tarima a hacer comedia como tal fue el 11 de noviembre del 2011, que este año cumplo 10 años haciendo comedia en Tiburón Club. Fui porque unos amigos me habían invitado la semana anterior y, chamo, no me subí a la tarima porque una cosa es entre los panas, una videollamada, el payasito, y otra cosa es pararse en la tarima. Sí. Y sobre todo un club de rock donde estaban sonando Iron Maiden y bajaban la música y decían David Comedia, y tú te sentías como que, y los tipos, me reír. Y entonces yo me subí a hacer unas rutinas allí, algunas cositas graciosas, pero el hecho de que no te conozcan, ya hay un rechazo. Claro. Hay como que, qué fastidio, ¿quién es este? Sí. Pero cuando empecé a imitar voces, porque yo me bloqueé, y ahí un pana que estaba conmigo me dijo, imita a Florentino. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, mi pana? Bueno, estoy aquí con mi hermano Servando. Bueno, sí, estamos aquí. Oscar de León, sabroso. Y bueno, empezamos a hablar ahí. Dios mío, Mer Sousa, ¿cómo están todas las niñas? Y ahí con eso los endulcé. Y me dieron la oportunidad de seguirme presentando hasta hoy en día que, bueno, y sin hablar del humor político, y algunas voces que me pedían, oye, pero imita que lo hace igualito. Por ahí están diciendo que yo repito lo que digo, pues, que yo repito lo que digo, pues, que yo repito lo que digo, pues, que yo repito lo que digo, pues. Y hoy en día, bueno, se han incluido muchos personajes bien, vamos muy bien, no sé por dónde vamos, pero vamos muy bien. Una cosa, David, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? A mí me impresiona tanto, yo conozco a algunos otros colegas tuyos que también tienen una capacidad extraordinaria para imitar voces y para cambiar al segundo, así sin anestesia, como decimos. O sea, como decir, ir manejando y cruzar la esquina sin poner la luz de cruce. Entonces, qué impresionante, ¿no? Pero hay algunos de ellos, no los voy a nombrar, que tienen un oído musical que es un desastre, que tienen unas cachapas en los oídos que no pueden repetir. Sin embargo, son capaces de repetir o sea, imitar una voz y cambiarla al segundo, como te decía, cruzar la esquina sin poner la luz de cruce. ¿Tú tienes unas cachapas en los oídos musicales? Totalmente. Y a mí lo que yo salvo la patria es cuando empiezo a imitar. La gente dice, igualito. Sí, pero todo desafinado, porque el que es músico, cuando me baja la tarima me hace así como, arr. No, sigue imitando voces, papito, porque yo respeto a los músicos. Un gran imitador, que yo sí lo voy a citar, Euler. Euler tiene un oído musical y una capacidad para imitar voces mientras canta impresionante, y le debo mucho respeto. Pero imitar voces y cantar imitando a un cantante, hay que tener hay que practicar mucho para eso. Yo también quiero mencionar a otro gran imitador que tiene esa misma capacidad que tiene nuestro invitado de hoy, David Comedia. Me refiero a Rolando Salazar. Escuchen. Hola a todos, buenos días. Román, caramba, siempre tan radiante. Gracias por mañana, compartir. Estamos, por cierto. No, Rolando, muchas gracias a ti por atender la invitación y por supuesto estamos al aire ya estamos con David Comedia. Tenemos a David, bienvenido a Venezuela, taradito. Sí, porque maravillosamente este encuentro de tú allá, taradito, yo aquí, Venezuela, tu país. Desde acá es como darte la bienvenida en compartir esta mañana maravillosa, sobre todo con esto de recordar las voces. Voces que, por cierto, un sábado cualquiera de niño, por recordar cositas de niño, eso es interesante. Venevisión, siempre Venevisión. Vean a continuación El Zorro
García, ¿pero qué está usted haciendo sentado allí como un torel? ¡Salga de inmediato y persiga al zorro! ¡Sí, comandante! ¡Pronto! ¡Lancero! ¡A caballo! ¡Persigan al zorro! ¡Imbécil! O por ejemplo, recordará todavía más para atrás, para irnos más para atrás, comiquita vieja. Mi querido y adorado Ignacio. Déjame en paz, gata loca. Mi ratoncito adorable. O por ejemplo... Oye, Pedro, muy gracioso, enano, muy gracioso. Oiga, estamos hablando de recuerdos, de voces que llevamos siempre en nuestra memoria, como estos conocidos, digamos, chocolates, por no ser no vaya a ser que Román, Voy a decir, no es que Román lo vaya a cobrar entonces la marca de la cuña. Así que esas voces maravillosas son voces que seguramente David también recordará. Rolando Salazar, ovación. Es para él. Ovación, por Dios. Imagínense la dicha que he tenido yo de compartir con Rolando, de hablar con él, de escuchar de esas conversaciones de noctámbulos que en la noche, en la madrugada, que nos llegan grandes ideas y a esa hora Rolando te responde y te dice: David, yo creo que le hace falta como un matiz, algo allí, un poco de brillo para que la cosa quede impresionante. Yo de verdad lo admiro muchísimo, siempre lo admiro, imagínate tú. Y cuando he estado 2 veces en su show, me babeo allí. La gente voltea a verme así como que, aprende, ese es un maestro. Y yo, sí, para mí siempre ha sido un maestro. David, ¿fue idea mía o dijo taradito? Dijo un taradito. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Tiene alguna historia o no? Sí, es el apodo que se le pone a un niño pequeño que al papá se le dice, anda pa'l tarado, entonces él es un taradito. Ya, ahora sí. Hablábamos hace un instante, David Comedia, nuestro invitado de Puerto La Cruz. Lo primero que dijiste, empanada en el ferry, además con aquella salsita con pepitona y tal y que sea. Pero vayamos a la infancia, muy, muy atrás, los amigos, el colegio, los olores, los sabores. ¿Qué recuerdas de aquel Puerto La Cruz tuyo, David? De Puerto La Cruz, de la infancia, hasta los 5 años, porque ya a los 5 años mi papá trabajaba en obras civiles y le salió una oportunidad para trabajar en el Guri. Y a los 5 años me fui a vivir a Ciudad Bolívar, tuvimos 1 año y medio allí, después lo trasladaron para Táriba. Y entonces, de habla oriental, empecé a hablar así, y yo no sé, se me metió un acento ahí que de repente empecé a hablar de esta manera. 5 años, después regreso a Puerto La Cruz, vivimos en San Cristóbal, y sí, mira, fue una mezcla de acentos, y yo creo que mi papá contribuyó mucho en esto, de las imitaciones. Y cuando regreso a Puerto La Cruz, el cambio fue muy fuerte, porque yo llegaba al colegio y yo le decía al maestro, profesor, día, profesor. Entonces los demás alumnos me decían, ¿por qué tú hablas así? ¿Por qué tú hablas así? Tú no juegas picha, No, yo juego metra. Uy, no se dice metra, dice la picha. Y esa mezcla, entonces me agarraron de bullying. Y yo tuve que empezar a imitar el acento oriental otra vez para tú sabes. Y una anécdota que nunca se me va a olvidar fue a un primo que se lo llevó la recluta. Y tenía 15 días que no aparecía en ningún lado y de repente a las 12 de la noche toca la puerta y yo abro la puerta y era mi primo que tenía 15 días sin verlo y todo el mundo lo daba por desaparecido. Y cuando yo le abrí la puerta salió mi abuela, se desmayó, mi tía también, en fin, el vecino del frente, llegaron los primos y al otro día mi mamá me pregunta, ¿qué pasó, hijo, anoche? Mi primo llegó, ¿y qué te dijo? Mamá, abre la puerta. Yo le abrí la puerta. ¿Y qué pasó? Salió mi abuela y que dijo, ¡ay, llegó Euclides! Y los empecé a imitar a uno por uno. Y mi mamá el otro día llamaba a Gertrudis, llamaba a Gladys y le decía, mira, ven acá, vengas a escuchar, ¿qué fue lo que pasó anoche? Y yo empecé a hacer esa especie de stand-up comedy en la sala de la casa. Y allí, bueno, yo comenzaba a echar el cuento y a imitar, y las mujeres se reían. Yo le agarraba el gusto a eso, a la risa y la cosa. Y uno, mientras más se ríen, tú más quieres payasear. Yo creo que ahí como comenzó algo de esto de la comedia.
Y mi papá toda la vida siempre imitaba voces, imitaba Sí. al profesor, iba al mercado y regresa. El tipo ese que me vendió el pescado me dijo, ¿qué pasó, González? Y siempre tenía una facilidad para imitar voces y entre la familia siempre nos lo hacíamos, ya era una costumbre hacerlo. Ahora, cuando otras personas empiezan a ver ese talento, te empiezan a decir, mira, pero chamo, tú puedes imitar, tú puedes ir a Venevisión, al supercómico sensacional, que lo están buscando. Y yo no me atrevía porque decía, no, ya los comediantes están completos. Pero gracias a Dios se me dio la oportunidad de iniciar allí y darme a conocer poco a poco. Y a los que en ese momento, cuando yo comencé a hacer humor, que yo lo veía inalcanzable, ya hoy en día compartimos tarima y empezó Rolando. No, y además de compartir, David, yo la semana pasada, el jueves de la semana pasada, colocabas tú un post en Instagram, me encanta tu cuenta además, estabas en el tráfico y entonces en ese post empezaba hablando Fernando del Rincón, entonces era la reacción que tendrían todas estas voces y personajes en un tráfico y los anoté, o sea, le di play y te paseaste por Fernando del Rincón, Osmel Sousa, Luis Olavarrieta, Henry Ramos Ayub, Servando, Florentino, Oscar de León, Oscar Llanes, Maduro, Guaidó, Biden, todos en eso. A ver, eso es espontáneo. David, tú estás realmente metido en el tránsito. A lo mejor estabas en un estacionamiento y surge así. Son ideas que me llegan al momento y siempre, de hecho en el show siempre los coloco en situaciones en lo absurdo y da mucho más risa porque la gente dice, ¿quién se va a imaginar a fulano de tal en la intimidad? ¿Cómo sería fulanito de tal en la intimidad? Y eso da mucha risa. Pero eso son cosas muy subidas de tono, que no es mi estilo para yo subirlo a las redes. Exacto. Entonces yo prefiero colocar este tipo de cosas que dan mucha risa de igual manera. Y entre eso, bueno, personajes que... Me faltaron muchos personajes porque hay caras que no las pude adaptar. Por ejemplo, Homero Simpson. ¡Ay, estamos aquí en el tráfico! ¡Esto no avanza! Llegaré tarde a la taberna de Moe. O el profesor de la Casa de Papel. Rayos. Hoy creo que vamos a llegar un poco tarde al plan que tenemos. Que lo diga el profesor, soy el Maserati. ¡Ah! Entonces, son cosas que empiezan a llegar allí, ideas locas. Y lo peor del caso, Román, es que al lado mío estaba mi hijo sentado. Yo me enfocaba así, y mi hijo así, parquéate y estacionate y empieza a grabar, porque aquí en el tráfico, pues la primera toma la hice en plena cola y después me estacioné frente a mi casa y empecé a grabar el resto. Pero mi hijo al lado ahí, o sea, ¿Le estás viendo ya alguna habilidad a tu hijo en ese sentido? ¿En la imitación, en la comedia al menos? En la imitación es impresionante. Sí. De hecho, él imita muchos acentos. De hecho, yo he subido varios videos por allí donde lo pongo a prueba y lo subo en las redes y el público de verdad le aplaude porque tiene una habilidad impresionante para imitar acentos, mucho más de la que tengo yo. Yo imito mucho lo que es las voces, pero cuando le agrego a esa voz el acento, ahí es donde tú te das cuenta que sí realmente se parece al personaje. Como le está diciendo yo en estos días Fernando de Rincón, que él me dice, yo no sé por qué a ti no te han llamado de Universal, de Disney, de esos canales. Pues deberían llamar, estos idiotas deberían llamar a este señor para que imite voces. Y él me dice, ¿por qué facilidad? Y yo, no es fácil, porque imagínate la voz de Fernando de Rincón, ya tengo la voz, pero hay que agregarle el acento mexicano, porque imagínate Fernando de Rincón hablando caraqueño. ¿Qué pasó, mi pana? Estamos aquí en conclusiones. ¿Me entiendes? Lo primero es el acento. Y gracias a poder tener la facilidad de imitar el acento, es que le inserto la voz y agregado es el chiste. Pues si no hay chiste, lo hace igualito. Por cierto, qué bueno ese post tuyo compartiendo con Fernando del Rincón. Y entiendo que Fernando lo que quiso decir, lo entiendes tú también, pero a ver, lo convalido. Habla de la facilidad que tienes, no porque sea fácil lo que haces, de la facilidad que tienes de hacer switch entre personajes. Miguel, estamos a un punto de ir a la pausa. A ver, cuéntanos. Ajá. No, lo que te quería comentar, bueno, ya volvió la conexión, me perdí buena parte de lo que hablaron, pero yo recuerdo cada vez que uno habla de humor, uno habla y piensa inmediatamente en Pedro León Zapata, quien ha sido un referente para nosotros. En el año 1967, en ocasión de una exposición de Zapata en la Universidad Central, en la Facultad de Arquitectura, el rector era el doctor Jesús María Bianco, rector de la UCB. Y Zapata le dijo al doctor Bianco, si existe una cátedra de dibujo, que es algo que no se enseña, ¿por qué no puede haber una cátedra de humorismo, que es algo que no se aprende?
Eso se nos quedó a nosotros grabado y como siempre decía Zapata, el humor es cosa seria. Así que cuando te pregunto, ¿cómo puede una persona hacer humorismo, que es algo que no se aprende y que sin embargo nos produzca lo que nos produce la comedia, la risa, o sea, un final feliz si se quiere de alguna manera? Sí, yo pienso y estoy seguro que muchos coincidirán conmigo que esto requiere de técnicas, esto requiere de aprendizaje, esto requiere de práctica. Y las técnicas son básicas. Tú puedes utilizar el sarcasmo, la ironía e incluso la burla, pero sin cruzar la línea de la ofensa. Y para hacer eso tienes que ser muy inteligente para que esa persona no se sienta ofendida al momento que tú lo estás imitando. Sí. Porque no es lo mismo burlarme del personaje, caracterizándolo, utilizando ciertos gestos que él hace, y esa persona le cause risa. Pero de allí a que te burles de él y lo ofendas, hay una línea muy delgada y hay que tener mucho cuidado. Cosa que hoy en día, lamentablemente, muchos humoristas no la miden. Entonces yo sí me cuido muchísimo de eso, porque una de las cosas que no me gusta es la polémica. Podrán decir cualquier cosa en las redes, pero decir que alguien se sintió ofendido, a menos que ustedes saben quiénes sean, le cause, se sientan ofendidos por el humor. Y es muy cierto lo que decía Pedro León Zapata, el humor es una cosa seria, hay que tener responsabilidad, incluso cuando tú vas a un show, subirte a una tarima. Lo primero que uno hace como humorista, cuando tú realmente te dedicas a esto y empiezas a entenderlo, es crear situaciones en las que la gente se identifique contigo, no tú hacer comparaciones con alguien. Sí. Es algo muy distinto, no. y hay que saberlo manejar. Chapó para tu comentario, David, porque en efecto hay toda una camada, toda una generación de humoristas que suelen escudarse, se esconden, argumentan ese humor ofensivo en que el humor tiene que tener una víctima. Y yo ahí la verdad discrepo. No soy humorista, pero como consumidor de humor, yo ahí discrepo. Yo de esa gente me alejo. Cualquiera, o casi cualquiera puede ser echador de broma, bueno, en fin, casi cualquiera lo puede ser, pero eso no lo convierte en humorista, eso no lo convierte en comediante. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué los separa a uno y a otro? Bueno, hay una diferencia entre el humor y la comedia, que la gente dice que este muchacho es humorista o este muchacho es comediante. Hay mucha diferencia en eso. El humorista es el que relata la historia de algo que haya acontecido y eso te causa risa. El comediante es el que cuenta su vida y la gente se identifica con lo que tú estás diciendo. Son cosas distintas. Y aunque todo cause risa. Claro. Ahora, muchas cosas que están sucediendo hoy en día es en las redes sociales. Que no es lo mismo generar contenido para las redes o un video que te dure 1 minuto y dures 1 hora grabando para que te quede ese minuto perfecto, a pararte en una tarima, que la gente pague una entrada y que cuando paguen la entrada quieran ver lo perfecto que han visto en las redes, y cuando te ven en tarima y te ven con bajos recursos para hacer reír, eso es muy notable. Claro. Es muy notable. Y yo siento que para esto hay que estar preparado. De hecho, he visto gente que se hacen famosa en las redes sociales en 6 meses y ya quieren hacer un show de 1 hora. Es una responsabilidad increíble. Yo la primera vez que me subí en tarima, por lo menos aquí en Miami, aquí en Estados Unidos, cuando estuve viviendo en Miami, yo hice 16 funciones, me presenté gratis, 10 minutos para yo medir qué era lo que a la gente le gustaba o con qué se sentía identificada aquí en Estados Unidos, porque no es lo mismo el humor en Venezuela cuando tú haces referencia en alguna calle, alguna zona, aquí en Estados Unidos, cuando hay gente que tiene años viviendo aquí y se han olvidado de zonas de Venezuela. Eso es una responsabilidad. Entonces, pararte en una tarima, hacer un show de 1 hora con lo que tú dices que lo tienes listo, no, porque bueno, yo siento que es una falta de respeto que alguien pague una entrada para verte y tú no estés preparado para hacerlo reír. Claro. Dentro del espíritu de lo que te comentaba Román, yo recuerdo también que en una ocasión, hablando con Zapata, estábamos en el grupito ese que nos reuníamos con mucha frecuencia con Laureano, con Emilio, esos muchachos, y entonces Zapata recuerdo que decía entre la diferencia entre el humorista y el actor cómico. Una señora viene caminando con unas bolsas y unas cajas saliendo de una tienda
y cuando sale hay una concha de cambur, ella se cae, se esmoña, como decimos, se cae y el actor cómico se ríe de aquello. El humorista fue el que puso la concha. Entonces, eso es una muy buena diferencia para hablar de lo que es entre el humorista, el actor cómico, el comediante, porque ustedes se alimentan mucho de la cotidianidad y parte de la cotidianidad es la política. La política es una gran cantera para los humoristas. Entre paréntesis, Román, yo no sabía que íbamos a tener tantos invitados en este Improvisando. Nos pasamos, ¿oíste? Gracias. David, tú... Una gentara es lo que hemos tenido. Así es. Un gentil. Sí, no, Entonces, entre David y la participación antes de Rolando Salazar, imagínate tú. Exactamente, sí, no cabe gente en el estudio. Entonces, el asunto es que te decía lo de esa diferencia entre el actor cómico, el comediante y el humorista. De todas formas, todo está íntimamente relacionado. El comediante se alimenta del humorismo. La comedia es una obra de teatro ligera, si se quiere, donde el final siempre es feliz. Entonces, ¿qué tanto tienes tú de final feliz en cada una de tus actuaciones? Mira, primero que nada, al momento en que la gente ya se ríe y aplaude al culminar el show, yo creo que esa es la mejor recompensa. Yo siento que ya hiciste un buen trabajo y la gente lo disfrutó. Cuando tú te bajas de tarima y la gente te dice que vieron algo distinto, que superé sus expectativas por aquello de lo que ven en las redes sociales, más lo que ven en la tarima, eso para mí es una gran satisfacción. Y yo me cuido mucho de subir contenido en mis redes a lo que tú vayas a ver en el show, porque es muy desagradable que sea algo que tú siempre ves y lo vas a volver a ver otra vez, así sea en la tarima y ya te sabes el chiste. Entonces, eso para mí es una gran satisfacción. Eso es una de las cosas que me da felicidad cuando termina el show. Claro. David, estás viviendo en Houston, ¿cierto? Estoy viviendo en Katy, Katia en inglés, Katy, en Houston. Saludos a toda la... Porque quiero aprovechar de saludar a tu audiencia, Román, saludar a la comunidad LGTB, que son unos primos míos que venden televisores allá en Puerto La Cruz. Y quiero saludar a toda la gente de Chuparín, del Tamarindo, a mi mamá, y yo sé que mucha gente aquí me va a ver. Mira, nos vamos a ver en octubre, David. David, ¿puedo preguntar por qué Texas? ¿Puedo preguntar por qué Texas? Pues aquí yo creo que tomé esta decisión. Mi esposa, yo vine el mes de diciembre a hacer un show acá. Y la empresa que me contrata me dice, vente con tu esposa porque nosotros vendemos seguros y queremos hablar con tu esposa. Cuando yo me traigo a mi esposa para lo del show, de hecho estábamos de aniversario ese día, el dueño, el que me contrata, me dice, mucho gusto, David Comedia. Sí, oye, buen trabajo. Con usted quiero hablar, señora. Y se instaló a hablar con mi esposa y yo, bueno, yo comiendo, ellos hablaban allí, le hice una buena propuesta de trabajo y yo le dije, bueno, está bien, te vas a Texas, ¿cómo quedo yo en Miami? Y el señor me hizo una oferta de trabajo a mí para hacerle tema de publicidad. De hecho, pienso hacer algo de coaching, algo para motivar a los empleados, sobre todo a los que están llegando de Venezuela, y a través del humor contarles mi historia. Y eso los va a motivar muchísimo. De hecho, a mí me gusta mucho inspirar a otras personas, a pesar de que no se dedican a la comedia, servirle de ejemplo de que sí se pueden lograr los retos y sobre todo en este país. Y tomé la decisión de venirme. El señor me hizo una excelente propuesta y estando aquí, de verdad que me ha ido muchísimo, muchísimo mejor económicamente en comparación a Miami. David, fíjate, antes de darle la palabra y a Miguel, y que seguramente tomará la guitarra, fíjate, hablas de retos, hablas de oferta. Hay una sección en mi programa que la solemos hacer los días martes que se llama Mi Primer Sueldo. Lo que busca es rescatar el valor del trabajo al final, pero hablar del desarrollo profesional de nuestros invitados. Te puedo preguntar cuál fue tu primer sueldo en Venezuela y qué fue todo lo que tuviste que hacer, que mucho lo he leído, pero que compartas con nuestra audiencia, todo lo que tuviste que hacer a tu llegada a Estados Unidos. Esos 2 primeros sueldos, por favor. Mi primer sueldo fue 5,000 bolívares trabajando en una empresa de publicidad
porque yo soy dibujante y hacía los dibujos que hoy en día hacen con una computadora. Yo lo hacía a mano alzada, presentaba varios bocetos y lo aprobaban. Yo tenía esas ganas de trabajar y haciendo lo que me gustaba en ese momento, que era dibujar. Y aparte de eso, una empresa muy reconocida que me pague por eso, para mí fue una gran satisfacción. Claro. 5,000 bolívares. Cuando llego a Estados Unidos, llegué con $200. Y bueno, ese era tu capital. Ese era mi capital. Yo llegué aquí durmiendo en un colchón en la casa de una productora que me trajo para un show que no se dio y tuve que quedarme varias semanas hasta recuperar lo que ella invirtió, lavando carro, haciendo mil cosas, hasta que hoy en día, bueno, me separé de ella por el tema de trabajo y me dediqué a hacerlo yo mismo. Miguel. Bueno, tú sabes que tú como buen oriental, allá en Puerto La Cruz ocurrió que en uno de los festivales de Galerón que yo organizaba, había un personaje, él falleció ya, que se llamaba Patricio Mena, el tigre de Vallehondo. Y entonces Patricio Mena le tocó improvisar sobre la batalla de Carabobo y se lanzó esta décima llena de ingenio y de un humor extraordinario. Tú sabes que las décimas tienen una rima que tiene que ser fija. Bueno, no voy a explicar eso, es muy largo, pero eso tiene una rima obligada. Y Patricio Mena se lanza esta décima de este galerón. Se lanza negro primero al centro de la batalla y una rodilla se estrella cuando rodó por el suelo. Él quiso ser muy ligero y sangrando en el desierto le dijo a Páez, por cierto, llorando con muchas ganas: chao brother, adiós pana, me voy porque ya estoy muerto. Otra vez hizo una décima Patricio Mena, donde para que le rimara la cosa mató a Bolívar Libertador, murió de un tiro en la frente. Él pegaba todo contra cualquier cosa contraria a hacer la rima correcta. Mataba a la gente. Genial, pero de genialidad. David, yo te estoy viendo, Miguel, es que yo estoy viendo a David disfrutando, o sea, está escuchando, está riendo, porque hay mucho humor en estas décimas, en estas rimas, pero te veo también emocionado y con los ojos aguados, David. Es que eso a mí me trae muchos recuerdos. Me trae muchos recuerdos de mi barrio, donde mi abuela, siempre cuando eran las fiestas de la Virgen del Valle, se ponían a cantar galerón y estamos en esa fecha, ¿entiendes? Entonces es algo muy bonito. A mí me trae muchos recuerdos. Nada más la entonada allí, eso me trae muchos recuerdos. Miguel. El hablé que ayer voló, presagiando tu partida, era la nota perdida, como perdido es tu amor que fue de la agüita de mi calor, el azúcar de mi café, el consuelo de flores. Tu amor que fue frutica de más dulzón, la crítica de más dulzor, el jardín de mi florecer. Qué belleza. Eso es parte de tu oriente. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Recuerdo. Eso es, no. Mira, yo creo que estoy durmiendo, pasando una resaca y me despierta con ese chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Aquí me encuentro con Román, cantando con emoción. Cuando Miguel Delgado entona, me recuerda al Paseo Colón. Mira, es que el oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso oriente, mi hermano, la llevo en mi corazón.
Qué bonito, Miguel. Oriente es otro color, dice. El amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Eso es del gran Henry Martínez. Sí. David, vamos llegando al final. Sabes que las 2 horas anteriores de nuestro programa nos hemos dedicado a revisar la primera década de este siglo, es decir, aquella que va, incluso nos tomamos la licencia de ir desde 2000 hasta 2010, realmente 11 años. Es decir, de esto hace ya 10 lo menos, 20 lo máximo. ¿Qué recuerdas de aquella década particularmente? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Qué recuerdas? 2003, 2005 estaba trabajando en consumo masivo. Después empecé a trabajar en la época en que trabajé en consumo masivo. Trabajé con grandes empresas y trabajé como vendedor. Siempre he sido vendedor. Oye, aquel recuerdo de los anaqueles en Venezuela, cuando yo medía todos los productos, medíamos quién tenía más presentación de marca a lo que es hoy en día. Eso, más que un recuerdo, me causa una nostalgia. Sí. Y en ese 2005 comencé a trabajar yo con una empresa de Morrales, y de vender mayonesa a vender koalas Morrales, el cambio fue increíble y fue uno de los mejores cambios de mi vida, porque fui muy buen remunerado por la experiencia que tenía en ventas, y fueron uno de los mejores años de que yo viví en mi país, sin duda. De 2005 al 2010 para mí fue... De estar tan bien remunerado a dormir en aquel colchón inflable, ¿en algún momento llegaste a decir, no, yo me regreso, no, cometí un error? Por supuesto. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Mira, Román, hay un recuerdo que siempre cuando lo cuento, me trae una nostalgia, y es cuando en el año 2014 yo llego a este país. Yo no me pude regresar a los 15 días, como lo prometí a mi familia, y pasar Navidades aquí, en una casa, rentando una habitación, donde los que vivían en la casa de esa donde yo rentaba eran ecuatorianos, se van del país para Ecuador a recibir las Navidades allá, y yo quedarme solo allí, sin conocer a nadie. 24 de diciembre, 27 de diciembre, que era el cumpleaños de mi hija, que mi hija no quiso hablar conmigo por teléfono porque estaba muy deprimida y yo tampoco quería hablar con ella. Pasar 31 de diciembre allí y ver a la gente afuera celebrando la Navidad, celebrando el nuevo año, y yo solo en una habitación, eso marcó mi vida para siempre, y yo creo que en ese momento le di mucho valor a lo que es la familia. Y yo, cuando recibí 6 meses después, para mí fue, o sea, volví a nacer, y es lo que me ha motivado, el motor que me ha dado ese impulso a seguir echándole ganas a este país, y siempre dando el buen ejemplo de familia, porque hay que mantenerlo. Tenemos que siempre estar unidos, y más cuando tú sales del país y llegas a un país totalmente extraño. Mira, estas lágrimas las comparto contigo, porque cuando en el relato involucras a tus hijos, sé exactamente de lo que estás hablando. Yo soy un tipo de padre que no puedo estar un día en la vida, no concibo un día en la vida sin ver a mis hijas. No existe, no hay un viaje, no hay un momento en que no deje de pensar en ella, aún viéndolas todos los días. E imaginarme yo en una situación similar, pues absolutamente te entiendo, David. No estaba preparado en ese momento, y cada día que pasaba, oye, ¿cómo decirle a tu esposa feliz año? O sea, estoy feliz. No estaba feliz. Mi familia me decía, pero devuélvete. Yo no me podía devolver fracasado. Yo quería lograr algo aquí antes de devolverme. Y mi esposa fue la que decidió venirse, y yo creo que fue la mejor decisión que tomamos en nuestra vida. Sí. Porque regresar no hubiese sido la solución en ese momento. Miguel, tenemos que despedir, y tienes la enorme responsabilidad de despedir arriba. A ver, sácanos una sonrisa, no sé cómo. El problema es tuyo. Okay. Prenda la luz que diciendo son las 12, abran la puerta, no se despierta con la Navidad. Mi parranda está mirando cómo se abrieron las flores, y hasta los tambores pretenden hablar. Señorita, póngase babada, tráigame una lata para yo tocar. Cualquier palo si te echa rasca, pues nada se escapa con la
Navidad. Muy bien. Eso tienes que cantarlo con tu esposa y con tu Sí, muchacho, señor. aunque cantes desafinado, no importa. Ellos te van a querer igualito y nosotros te vamos a defender desde aquí, David. Sí, ¿oíste? señor. Nos vemos en octubre. Sí, David, un Amén. muy Por aquí fuerte te espero. abrazo. Gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros parte de tu historia y sobre todo por el buen humor. Que sigan los éxitos, David. Gracias, Román. Gracias y gracias por la invitación. Gracias por el cariño. Gracias por valorar lo que hago. Y al doctorísimo y maestro Miguel Delgado, muchísimas gracias. Un placer y te espero por aquí en octubre porque te tienes que traer esa guitarra para acá, para la casa. También, David Comedia. podemos hacer algo con unos vasodilatadores. No David aguanta Comedia, otro día. el maestro Miguel Delgado Esteves. Aquí seguimos en la señal de éxitos. Esto fue nuestro Improvisando.